Centro Criptológico Nacional. Bueno, hola, buenos días. Espero que no hayamos perdido todavía toda la credibilidad para la presentación. Somos Vicente Díaz y Dani Creus. Trabajamos pues básicamente investigando amenazas, lo que se conocen como APTs, que son amenazas avanzadas, normalmente dirigidas y siempre persistentes. Y en este caso lo que queremos es presentar un poco las técnicas que hemos desarrollado durante estos años para detectarlas, en este caso a pesar de no tener conocimiento sobre las mismas. Es, digamos, una alternativa al enfoque más tradicional de cómo se investigan estas amenazas. Y simplemente lo que queremos pues, es compartir un poco cómo lo hacemos. En general, nuestro trabajo pues, viene a ser un poco lo que se conoce en inglés como APT hunting, que es simplemente pues, buscar estas amenazas, cazarlas y buscarlas en entornos donde se puedan estar produciendo. Donde aquí, básicamente, lo más importante es quizás sea tener paciencia y encontrar las técnicas. A ver, se está arreglando más o menos. Y tener paciencia para descubrir que puede ser sospechoso de ser una de estas amenazas avanzadas y, bueno, a partir de aquí, pues comenzar un poco nuestro análisis. Entonces, como primer punto de nuestra charla, lo que queríamos hacer es un poco comentar qué tipo de amenazas, de qué tipos de amenazas estamos hablando, ¿no? El término APT pues ya lleva varios años, será más o menos adecuado. Personalmente, pues quizás no me guste mucho, pero en cualquier caso nos entendemos. Estamos hablando normalmente de campañas organizadas por gobiernos, por agencias gubernamentales, pues que se dedican a espiar a otros actores, digamos, del mismo calibre, pues a ministerios, a grandes empresas, a organizaciones públicas y demás. Esto ha cambiado mucho en los últimos años, cuando quizás se empezó a conocer más, a acuñar estos términos, sería sobre el 2010, 2011. Desde entonces pues ha llovido mucho, han aparecido gran cantidad de nuevos actores. Aquí hemos hecho un pequeño resumen de algunas de las campañas más destacadas. Para empezar, nosotros tenemos una visibilidad parcial, como toda la industria. Entonces, seguramente nos estemos perdiendo pues, varias de estas campañas. Por otra parte, muchas de estas son del mismo actor, es decir, no significa que siempre aparezca uno nuevo. Y luego también hay, digamos, oleadas de actividad. A veces vemos actores que son muchos más activos que otros, que cuando se hace pública una campaña, unos lo que hacen es destruir toda su infraestructura y no aparecer nunca más, mientras que hay otros pues, que les da igual y siguen adelante. Bueno, simplemente pues, ver que goza de gran salud, de que son técnicas que se han implantado hoy en día a nivel global y que aparecen constantemente nuevos actores y nuevas campañas, ¿no? Ya no es noticia de que haya una APT, sino la noticia, bueno, no es ninguna noticia, de vez en cuando hay alguno que sí que es más avanzado, pero en general ya no es algo que nos llame la atención, es algo que damos por sabido, que nos van a atacar y va a ser alguno de esos actores. Quizás una de las novedades que podamos ver últimamente está en los objetivos que puedan tener estas campañas. El ciberespionaje está claro, es decir, entrar en tus sistemas, robar todo lo que yo pueda pues para mi beneficio. El tema de disrupción quizás, bueno, es posible, pero no se abusa tanto, no es algo tan común. Pero quizás la novedad de este año sea también el uso de la propaganda. El utilizar la propaganda, el utilizar técnicas de contraespionaje, en este caso, pues para operaciones de influencia en ciertos eventos. Exacto, para operaciones de influencia, ¿no? Y algunos ejemplos los hemos visto, por ejemplo, este verano, como ha comentado antes Félix Sanz Roldán, ¿no? De la influencia en las elecciones de Estados Unidos por parte de algunos grupos alineados con intereses rusos. Pues bueno, vemos que ha habido una gran campaña mediática, ¿no? De todo este tipo de operaciones, especialmente cuando se anunció pues, que habían sido un grupo supuestamente ruso, como es Sofacy, en este caso que había atacado al Partido Demócrata de Estados Unidos, que había robado gran cantidad de documentos, y al poco después apareció una noticia, apareció un hacker supuestamente rumano diciendo no tenéis ni idea, no es Sofacy, he sido yo solo, y bueno, aquí os pongo la prueba. En lo que fue una campaña quizás bastante burda de manejar la influencia, ¿no? de influir a la opinión pública. No solo eso, luego hemos visto, por ejemplo, la publicación por parte de Shadow Brokers de los leaks, en este caso de la NSA, diciendo que era el leak de Question.
Equation es una de las campañas más famosas de los últimos años, una de las más sofisticadas, y al hacer público que era un leak de la NSA y llamarle Equation, lo que estaban buscando es que pues, los investigadores de todo el mundo confirmáramos esta conexión, o sea, de una forma indirecta estaban manipulando a la comunidad pues, para sus intereses de influencia, ¿no? de propaganda. En fin, pues que vemos que hoy en día estos actos de propaganda es una de las finalidades que también incluyen estos APTs. Quizás en un aspecto más tradicional, como novedades a nivel técnico, como interés, uno de los más interesantes, o bajo nuestro punto de vista, el más interesante del 2016, seguramente es el proyecto que se conoció como Sauron o REMSEC, o Strider, por parte de Symantec. En este caso, es un actor, que la novedad está quizás en la sofisticación técnica que ha tenido la campaña, ¿no? Como vemos, las víctimas son interesantes, son gubernamentales, son diplomáticos, son militares, son científicos, pero al mismo tiempo los países, pues Bélgica, China, Suecia, Irán y Rusia. Y Ruanda, que es interesante, porque lo que nos preguntamos todos es por qué Ruanda era una de las víctimas de esta campaña. En principio, pues parece que no cuadraba mucho con los intereses, ¿no? de un actor. Si os fijáis, Ruanda aparece a continuación de Rusia en cualquier alfabeto de países, ¿no? En un listado de países por orden alfabético, Ruanda aparece después de Rusia. Es consenso más o menos entre los analistas que seguramente este fue un error de seguridad operacional y se eligió como objetivo a Ruanda, por decirlo de forma clara, pues como que alguien hizo clic donde no tocaba, ¿no? Y atacó, digamos, a un país que no era uno de los objetivos iniciales de este ataque. Pero en cualquier caso, lo que sí que vemos en esta campaña es que es muy madura, en el sentido de que aplica todas las técnicas que otros actores han aplicado de forma exitosa en el pasado. Pues estar solo en memoria, el utilizar scripts de Lua, el utilizar particiones, hacer el air gap, el utilizar particiones propias cifradas en dispositivos USB y demás. En fin, utiliza todas estas técnicas que ha aprendido de otros actores que sí que ha tenido éxito, y lo más notable también es que utiliza una infraestructura distinta para cada una de sus víctimas. Esto es muy interesante porque es una regla de seguridad operacional excelente. Es decir, si yo descubro un ataque en una víctima, los indicadores de compromiso que obtengamos de este ataque no se pueden utilizar en otra víctima porque son distintos. Esto, evidentemente, significa no reutilizar la infraestructura, lo que es un coste operacional muy alto, pero al mismo tiempo es la mejor medida para evitar ser identificado. Entonces, sin duda es un ataque con multitud de recursos, pero como hemos dicho anteriormente, con las campañas de propaganda tan fuertes que ha habido, quizás esta campaña no ha recibido la atención que creemos que se merece, ¿no? Durante este 2016. Bien. No sé dónde has hecho clic, Dani, pero te lo has cargado. Vale, pues como muy bien ha explicado Vicente, básicamente lo que hacemos, una de las disciplinas que practicamos para cazar este tipo de amenazas es el APT hunting. ¿Vale? Básicamente, a grandes rasgos, se trata de utilizar ciertos indicadores, normalmente técnicos, o algunos atributos o elementos que nos pueden ayudar a identificar elementos relacionados. Como ya he dicho, normalmente esto se lleva a cabo a nivel técnico. Normalmente, pues, el combo más utilizado, más conocido quizás por los analistas, es el combo de una herramienta que se llama Yara, una herramienta que nos ayuda a buscar patrones, buscándolas en ciertas fuentes de información públicas, semipúblicas o privadas. En este caso, el combo más conocido quizás es Yara y buscar cierto tipo de información en Virus Total, que nos provee de una base de datos de unos 80 teras o una cosa así. En nuestro caso... decir que estos son fuentes semipúblicas, ¿no? Por ejemplo, hay actores que lo que hacen es monitorizar fuentes como Virus Total para ver si han sido descubiertos. Si ven que en algún momento su código malicioso aparece allí, ya saben que la víctima a la cual le han enviado justo este artefacto, pues les ha descubierto. Sí. De hecho, hay una anécdota conocida de hace muchos años en un ministerio europeo en el que básicamente unos adversarios accedieron a ciertos sistemas. El equipo de respuesta ante incidentes empezó a actuar, detectó uno de los códigos maliciosos
y por mala práctica lo primero que hicieron es subirlo a virus total. El problema era que los adversarios estaban monitorizando virus total para ver si descubrían algún ejecutable que les perteneciera. En el mismo momento que detectaron que alguien había subido ese binario, empezaron a borrar todas las máquinas. Entonces, esto también no deja de ser una anécdota. En todo caso, si os fijáis, estamos hablando de búsqueda en base a indicadores técnicos. En nuestro caso, creíamos que esto se podía complementar con otro tipo de información, ya no tan técnica. Y, bueno, a este método le hemos llamado pues, detección de anomalías con conocimiento cero. Si cogemos una estructura, una amenaza, y la podemos modelar, este sería el ejemplo más claro, lo que se llama el kill chain. Básicamente es una estructura que nos ayuda a definir las diferentes etapas de un ataque. A la vez, también nos ayuda a definir qué medidas podemos tomar de manera defensiva. Tenemos la percepción que normalmente el enfoque tradicional, tened en cuenta que estoy hablando en cuanto a análisis, el enfoque tradicional actúa en etapas intermedias de esta estructura. Y bueno, en otros casos, pues el peor escenario sería cuando el equipo de respuesta ante incidentes tiene que actuar normalmente porque el daño ya está hecho. Nuestro enfoque creemos que actúa en algunas etapas más tempranas de esta estructura, lo que nos permite, de alguna manera, si no anticiparnos, ganar muchísimo tiempo. Un ejemplo claro. Vicente ha comentado toda una serie de campañas y operaciones. Muchísimas de ellas tienen bastantes cosas en común. Una de ellas es cómo se origina el ataque. Al ser ataques dirigidos, normalmente es habitual que se empleen ataques de phishing dirigidos, spear phishing, ¿vale? Básicamente enviar algo que le pueda interesar a la víctima, pues básicamente pues para que muerda el cebo e infectarlo. Estos son algunos ejemplos utilizados por Sofacy, el grupo que hemos comentado antes. Creo que no hace falta más explicación para ver un poco la temática, es decir, qué es lo que están buscando y de alguna manera nos da una idea del perfil de objetivos que está buscando este adversario. De hecho, si esto lo correlamos con víctimas confirmadas de Sofacy, vemos que tiene todo cierta relación, desde un trabajador en la Embajada de Irán en el Vaticano, diferentes ministerios de defensa, contratistas militares, etcétera, etcétera. Es decir, nos puede dar una idea bastante real de qué busca el objetivo, o sea, qué objetivos buscan y qué tipos de cebo van a utilizar. Entonces, la idea es bastante simple. Por un lado, después de haber analizado muchas operaciones y campañas, tenemos una base de datos de conocimiento de adversarios, cómo actúan, de su código malicioso y, sobre todo, de intereses relacionados con esos adversarios. Como he dicho antes, queremos hacer una búsqueda que no sea técnica, con lo que intentamos correlar de alguna manera eventos, desde noticias, conferencias importantes, este tipo de movimientos geopolíticos, en general noticias, intentamos correlarlas un poco con lo que creemos que son los intereses de los grupos de amenaza y a partir de ahí creamos ciertos patrones. Una de las herramientas que utilizamos para hacer esto es Yara, que he comentado antes. El mejor ejemplo, esta noticia salió el 31 de octubre en La Vanguardia y hablaba de la entrada de fuerzas iraquíes en Mosul. Eso se publicó el 31 de octubre y el mismo 31 de octubre apareció un documento en Virus Total. Seguramente esta operación se llevó a cabo bastantes horas antes. Apareció un código malicioso en Virus Total que, bueno, aparentemente tenía muy baja detección y podía o no ser algo avanzado o dirigido. En este caso lo era y formaba parte de una plataforma bastante compleja de explotación utilizada por Sofacy. Y creo que es el ejemplo más claro de ver cómo correlar un evento analógico, si queréis, con una amenaza digital. De hecho, la gracia es que aquí nosotros no teníamos ni idea de que existía esta campaña, ¿no? Y de hecho es curioso porque ayer, con estas alertas que tenemos, pues apareció otra también de Mosul y, bueno, lo estuvimos analizando un poco. Al final, no vimos, ¿no?, de qué actor era. No, de hecho es una temática relacionada, pero aún no hemos sido capaces de correlar a qué grupo de amenazas pertenece. Bueno, parte importante de esta metodología, llega un momento que tenemos que empezar a automatizar, ¿vale? Tenemos que empezar a automatizar pues cómo ingiere toda la información que ingerimos, desde binarios, documentos que pueden tener alguna temática que pueda ser interesante para los grupos de amenaza. Y lo que hacemos básicamente es, bueno, ingerir toda esta información
Y ahora si encuentro el... Aquí está. Vale, ingerir toda esta información, etiquetarla, de manera que sea muy fácil ver qué elemento malicioso a quién pertenece. Y tenemos una serie de etiquetas. Etiquetas que definen una serie de conceptos como puede ser un actor de amenazas, como puede ser una campaña predeterminada y, sobre todo, intereses que pueden tener estos grupos, ¿vale? Todo y que esto a veces es un proceso manual, es decir, podemos llegar a etiquetar manualmente un posible documento. También hemos implementado la búsqueda automática, es decir, en base a ciertos intereses y palabras relacionadas, el sistema lo que hará es, una vez recibido de diferentes fuentes, pues binarios, documentos, etcétera, lo que hará es hacer una segunda criba para ver si de alguna manera tiene alguna correlación con un interés que pueda utilizarse para una amenaza. Y la idea básicamente es empezar a recibir información de manera que se pueda taguear automáticamente ciertos documentos para después, la parte manual de análisis, esta de momento no nos salvamos, todo y que la herramienta nos facilita bastantes aspectos, pues nos permite pivotar entre elementos, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, nosotros siempre hemos creído que ni esta herramienta ni ninguna otra van a producir inteligencia por nosotros. Entonces, esa es quizás la parte del analista. Las herramientas nos van a ayudar en mayor o menor medida, pero no van a ser la solución definitiva. Bueno, la gracia también es que en los momentos iniciales de una campaña, cuando se crean los artefactos para distribuir y para hacer la infección, esto se hace con herramientas. Entonces, estas herramientas, al final, lo que hacen es crear patrones en los elementos de distribución. Una vez que tenemos el conocimiento como para hacer la detección inicial, a partir de metadatos, pues podemos pivotar fácilmente utilizando esta plataforma para hacer la criba inicial. El problema es que hay demasiada información. Luego hay algún punto que igual pues sí que tienes que hacer algo más técnico, pero bueno, es para avanzar rápidamente en la identificación y la investigación de estas campañas. Un par de ejemplos de cosas que hemos visto. El Dealer's Choice de Sophacy, quizás lo conocéis. Esto, me acuerdo que era una tarde que estábamos haciendo unas pruebas en agosto y estábamos buscando, en este caso, ataques dirigidos contra el Parlamento Europeo, si no recuerdo mal. Y bueno, descubrimos un documento que posteriormente pues, se analizó, ¿no? Y se publicó y que fue, en este caso, uno de los artefactos que estaba utilizando el grupo de Sophacy y que se conoció como Dealer's Choice. Se publicó en octubre y bueno, nosotros pues en agosto ya fuimos capaces de encontrar que se estaba utilizando este artefacto para la distribución de código malicioso. Y bueno, y es un ejemplo súper claro de precisamente lo que hemos comentado, cómo a partir de un conocimiento cero, entre comillas, es decir, un posible interés asociado a un objetivo, después, tirando del hilo y haciendo análisis técnico, podemos llegar a descubrir toda una plataforma de ataque utilizada por este grupo. Otro fue pues, a través de las elecciones de Estados Unidos. Yo me acuerdo pues, también, aquel día por la mañana ya teníamos preparadas las reglas. En este caso, pues para buscar, bueno, era muy sencillo. Simplemente buscar algunos términos relacionados con elecciones, con Trump, con... Lo que no me acuerdo si pusimos algo también de fraude o escándalo. En fin, lo que pusimos estas reglas y bueno, poco después, en este caso F-Secure publicó acerca de cómo el grupo conocido como Dukes estaba utilizando artefactos relacionados con las elecciones americanas pues para distribuir su código malicioso. Nosotros no encontramos estos artefactos, o no estoy seguro si lo hicimos. Lo que sí que encontramos fue otra campaña, también relacionada, en este caso, con la distribución de código malicioso utilizando pues, estos cebos. Y aquí podéis ver pues, algunos de los documentos que utilizaban en uno de sus servidores, ¿no? Pues, podéis ver China Power Report, US Strategy, Trump Sex Report, Trump South China, etc., ¿no? Aquí es como un ejemplo muy claro porque esto es los documentos que está utilizando en este caso el actor y podéis ver pues, qué tipo de documentos, de cebos utilizan habitualmente. Y esto es interesante, ¿no? Porque un poco concuerda pues, con nuestras sospechas, ¿no? De, al final, el tipo de distribución que hacen este tipo de actores. Y de hecho, con casos como estos en los que tenemos acceso a un directorio abierto, también lo que podemos hacer es retroalimentar nuestra plataforma para que después lo tenga en cuenta cuando reciba nuevos binarios o nuevos elementos. Bueno, pues ya simplemente como conclusiones, ¿no? Al final de esta metodología nosotros lo que
hemos intentado hacer, lo que queremos es aprovechar este conocimiento no técnico que se tiene del adversario, que al final no es más que la disciplina de inteligencia tradicional de toda la vida. Lo que pasa es que muchas veces nuestro conocimiento del actor no sabemos implementar esta disciplina dentro de aspectos técnicos. Es decir, nos centramos muchas veces en aspectos puramente técnicos y olvidamos otros aspectos pues, que nos pueden ayudar en nuestra búsqueda, en este caso de elementos sospechosos que puedan pertenecer a este tipo de amenazas. Por lo que hemos visto, más allá de crear una pequeña plataforma donde utilicemos pues, este tipo de conocimiento para hacerlo de una forma más o menos semiautomática, el tema es que creemos que quizás este tipo de técnicas hoy en día pues, no se aplican tanto como debieran y bueno, nosotros con un conocimiento que tenemos muy limitado, pues sí que hemos sido capaces de aplicarla con cierto éxito. Y también creemos que aparte las fuentes que no sean públicas permiten aplicar este tipo de técnicas quizás de forma más efectiva, porque se tiene un conocimiento mayor de un entorno cerrado de cuáles pueden ser los intereses más específicos del grupo que se está analizando, así como de las víctimas. Bueno, incluso posibles objetivos. Nosotros porque estamos haciendo un poco esto de manera genérica o de manera un poco relacionada con lo que ya sabemos de adversarios, pero bueno, cuanto más conocimiento tiene uno de su propio entorno, yo creo que pueden refinarse mucho más tanto los patrones como las búsquedas y, por supuesto, entendemos que mejorará mucho la efectividad de esta metodología. Bueno, así que, sin más, solo queríamos explicar un poco el tipo de técnicas que utilizamos, quizás con un enfoque algo distinto para nuestra búsqueda de adversarios. Y bueno, estamos encantados de compartir, de discutir, de comentar distintas posibilidades con quien pueda estar interesado en aplicar estas técnicas. Nosotros al final pues tenemos un conocimiento limitado y bueno, pues creemos que este tipo de técnicas tienen mucho recorrido para la búsqueda de campañas avanzadas. Bueno, pues gracias. Muchas gracias. Centro Criptológico Nacional.